Bienvenidos a nuestro canal Lluvia de Esperanza. Les saluda el pastor Santiago de Oye Salazar, invitándoles a que den like, se suscriban y activen la campanita para que sean notificados cada que se sube nuevo material y contenido al mismo. También que inviten a otras personas a que sean parte del canal y así cumplir con el propósito con el cual se ha establecido el canal para que el reino de los cielos sea extendido, el nombre del Señor sea alabado y el trono de nuestro Dios sea establecido en cada corazón. Recordándoles que hagan sus comentarios y así interactuemos a través de los comentarios que se hacen cada vez que se sube el material a la plataforma del canal. Continuando con el estudio sistemático que venimos haciendo del Evangelio según San Juan, en esta oportunidad vamos a estudiar en el capítulo 6, entre los versículos 22 al 36. Dice la palabra del Señor. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho, aunque me habéis visto, no creéis. Amén. Podemos observar que este pasaje no tiene paralelo o sinóptico con otros relatos de el Evangelio y no aparece ya sinóptico
hasta el capítulo 11, versículo 45. ¿Por qué? Porque el, el escritor Juan analiza y escribe algunos comentarios muy especiales que él quiere destacar. Y entonces, por eso él en este momento quiere él como poner su firma o inspiración personal en este tramo que no comentan los otros narradores del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí la palabra del Señor, el día siguiente. ¿Cuál día siguiente? Recordemos el día siguiente de que nuestro Señor Jesús hace el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y dice el versículo 22, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Amén. Entonces, ellos, claro, cuando Jesús despide a los discípulos, que ya lo habíamos leído, pero recordemos cómo lo relata el evangelista Mateo. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Esto lo relata Mateo capítulo 14, versículos 22 al 23. Y hagamos como un gráfico o una escena de quienes aparecen en este relato que estamos estudiando hoy. Aparece la multitud, aparece Jesús y aparece sus discípulos. Versículo 23 de este pasaje que estamos estudiando y 24 dice, pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto a mar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ellos se impactaron porque, claro, habían visto al maestro que había despedido a sus discípulos para irse ellos a Capernaum y que el maestro había despedido también la multitud y que el maestro se quedó solo.
Este pasaje yo lo he titulado La decepción de el maestro Jesús o un maestro decepcionado. Un maestro decepcionado. Cuando un maestro, digamos, de matemáticas está explicando un ejercicio matemático a sus alumnos y él voltea hacia adelante y dice, muchachos, jóvenes, hombres y mujeres que están acá, mire, sí entendieron cómo se desarrolla este ejercicio. Sí, 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 profe. Venga uno de ustedes y desarrolla uno parecido. Le pasa al tablero uno de los alumnos, desarrolla uno de los ejercicios que el profesor acaba de explicar y no lo hace como y el maestro mismo que hace, se decepciona, pero no les acabé de explicar. Ay, muchachos, vayan que a sus casas que mañana les voy a hacer una prueba a ver si entendieron. Ahí les dejé unos ejercicios propuestos, pero el profesor se decepciona. Ahora Jesús dice, como lo relata Mateo, se fue allí solo a orar. Pero Jesús, recuerde que Jesús, 100% Dios, 100% hombre. Cuando dice el versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que para vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Jesús se decepciona tanto de los discípulos como de la multitud. Jesús, yo creo que allá orando, Jesús, la parte humana de Jesús, allá orando con el Padre, yo creo que él se puso a llorar, decepcionado. Los discípulos, él los envía a Capernaum y la actitud de los discípulos entre ellos mismos, haber dicho, no, 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 no vamos a dejar al maestro solo, junto con toda esa multitud, no, 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 no. Mire, Pedro, Juan, quédense en ustedes dos, acompañando al maestro. Así él diga que no necesita compañía. No, guardemos la vida de nuestro maestro. Mire cómo lo acosan esos religiosos. No, y mucha gente que quiere estar con él ahí, no, molestándolo. No, 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 quedémonos. Quédense en ustedes dos. Eso en cuanto a los discípulos. Cuando despide la multitud se fue con el estómago lleno y contentos. No, 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 que si, si seguimos a este maestro, a este rabí, no, no nos va a volver a faltar nada en la casa. No, es que es tremendo. Y todos se fueron, toda la multitud dejó a Jesús. En vez de organizar una comisión entre la multitud de cuatro o cinco. Y decimos, no, no, vea, nosotros ya tenemos los hijos muy, muy grandes, todos los demás que tengan hijos pequeños, que mujeres que estén en embarazo,
que tengan sus padres muy ancianos o personas enfermas en casa, no, váyase, nosotros 5 nos vamos a quedar y aquí vamos a dejar una barca y vamos a esperar que el maestro, si va a orar, dónde va a estar, que haga lo que sea el maestro. Nosotros vamos a esperarlo y lo vamos a llevar a Capernaum. Tampoco nuestro Señor Jesucristo se decepcionó de la multitud. Es que ni los discípulos ni la multitud había comprendido la grandeza de la persona que tenían por delante. Y por eso nuestro Señor Jesucristo les dice, de cierto digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, paz del cielo les dio a beber a comer. Y Jesús les dijo, de cierto digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Jesús estaba decepcionado. Y por eso el sentir que tengo, sintiendo la sensibilidad de nuestro Señor Jesucristo, allá solas con el Padre Celestial, Él se puso a llorar. Y el Padre Celestial le dijo, sí, hijo, ese es el ser humano. ¿Por qué? Porque Dios al ser humano no lo obliga a hacer bien o a hacer mal, a creer o no creer. Dios le da toda una argumentación para que la persona pueda identificar la grandeza de Dios, porque Dios se manifiesta en toda la creación, en, en lo que nosotros observamos diariamente de la naturaleza. Ahí está la mano de Dios. En nuestro propio ser humano podemos ver la mano de Dios. Ellos no habían identificado la esencia misma de que a quién tenían delante. Tenían delante de ellos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Jesús decepcionado cuando ellos le encuentran al otro lado, dice, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y les dice en el versículo 27, trabajan no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará,
porque a este señaló Dios el Padre. La temporaneidad del hombre. Si los discípulos actuaron así, duramente, insensiblemente, hacia el Maestro, hacia nuestro Señor Jesucristo, la muchedumbre igualmente actuó dura de servicio y no habían entendido. No, Jesús no necesitaba de ninguno de ellos, pero al menos esperaba que ellos tuvieran que gratitud, y ellos decir, no, este sí es el enviado de Dios. Pero estaban buscando es que Jesús hiciese otro milagro de provisión material, un milagrito de salud a alguna persona. No, Jesús, a Jesús no hay que buscarlo por lo que Él da materialmente, hay que buscarlo por lo que Él es. Espiritualmente, Él es el Salvador. Y por eso Él le dice, trabajad por la comida que permanece, no trabajen por la comida que perece. ¿Por qué trabaja el hombre? Para su sustento material. Y sabiendo que un día este cuerpo desaparece de la faz de la tierra. No trabajen por el sustento material, por lo pasajero. Trabajen ¿por qué? Por tener una comunión con, con Dios, para que su vida sea ¿qué? Una vida de bendición y guarden la vida eterna. ¿Y quién puede dar la vida eterna? Solamente nuestro Señor Jesucristo, porque Él se presenta en el versículo 35 de este pasaje y dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Porque siempre que hay una necesidad espiritual, el Señor está ahí para saciar nuestra hambre espiritual y nuestra sed espiritual por su bendita y santa palabra. Pero el sustento material es hoy sustento material y mañana se vuelve a necesitar. Nuestro Señor Jesucristo está decepcionado de lo que la multitud, claro, si Jesús los conoce a qué, ya hemos estudiado que Jesús nos conoce a cuántos, Jesús conoce a todos, ni nadie se puede esconder ante la presencia de nuestro Dios. El Señor nos conocía a todos. Entonces Jesús, ¿cómo estaba? Estaba decepcionado. Mire esta lectura. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios,
sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mire, la ingratitud. Aquí vemos Lucas 17, versículos del 11 al 19. La ingratitud. ¿Cuántos leprosos fueron sanados? 10. ¿Cuál regresó dando gloria a Dios? Solamente uno. Y este era samaritano. Los demás eran judíos. Y estaban buscando ¿qué? El milagrito. Recibieron el milagrito y no dieron y no volvieron a dar gracias a Dios. Así Jesús está viendo esta multitud. Ya la había visto él como ovejas que no tenían pastor cuando estaban sedientos, cansados y con hambre. Les había dado pan, les había dado pez, llenaron sus vientres y cuando él los despidió, no, no dijeron, no, 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 ¿cómo vamos? No, maestro, ¿cómo te vamos a dejar solo acá? No, todos se fueron y pensando, no, es que este maestro si la saca del estadio, no, con este milagro de los panes y los peces, no, hombre, ¿quién va a ir a trabajar? No, 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 es que si este no es el que nos va a sacar a nosotros de la pobreza y de las cosas, entonces, ¿quién es? En vez de buscar es a Jesús por la esencia de lo que Él es. Él, el Salvador del mundo. A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí. Y entonces, para aplicarlo a nuestras vidas, ¿cómo es la actitud de cada una de las personas que está escuchando esta enseñanza acerca de el Señor Jesucristo? Ah, busca al Señor Jesucristo cuando hay una necesidad, cuando hay escasez, cuando no hay empleo, cuando hay enfermedad en la familia. No, Jesucristo no necesita ninguna oración de ninguno de nosotros. No necesita ningún diezmo, no necesita ninguna ofrenda, no necesita ninguna ropa. Jesucristo no necesita nada de nosotros. Nosotros todo lo necesitamos de Él. Pero Él quiere que no lo busquemos por una necesidad económica o por una necesidad de alguna enfermedad que tenga algún ser querido o nosotros mismos, sino que Él lo que quiere es que le busquemos por la esencia de lo que Él es. Él es nuestro Dios, nuestro sanador, nuestro salvador, nuestro redentor. Es buscar a Jesucristo por la esencia de que Él es Dios. Nuestro Señor Jesucristo no quiere que nada material esté sobre la relación íntima que cada uno de nosotros debe tener con Él. Él. Él no necesita nada material de nosotros porque Él es el creador de todo cuanto existe en los cielos, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo, dice Colosenses capítulo 1. Dice la palabra del Señor, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la firmó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Salmo 24, versículos 1 y 2. Todo es del Señor.
y Él lo único que demanda de nosotros, no necesita, sino que demanda de nosotros, es que lo tengamos en primer lugar en nuestras vidas. Amén. Oremos a nuestro Padre Celestial. Si alguna persona no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, y al escuchar esta enseñanza quiere hacer esa entrega de su vida a nuestro Señor Jesucristo, repita conmigo estas palabras: bendito Dios y Padre Celestial, hoy reconozco que necesito a el Señor Jesucristo en toda mi vida y que Él perdone mis pecados, mis faltas y mis debilidades, que me limpie de toda maldad por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Y hoy te pido, Padre, que inscribas mi nombre allá en el libro de la vida en el cielo, donde nunca más será borrado. Te alabo y te bendigo y te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora tengamos una palabra de oración por esta enseñanza que el Señor ha traído en esta oportunidad. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos por esta palabra que traes en esta hora a nuestras vidas y que nos hace reflexionar acerca de la prioridad que debemos tener de Jesucristo en nuestros corazones y no buscarlo por lo que Él nos da materialmente, sino buscarlo por lo que Él nos dio espiritualmente. Nos dio salvación y vida eterna. Jesucristo es el pan de vida. Gracias, porque si venimos a Cristo, nunca tendremos hambre ni nunca tendremos sed, porque Él nos sacia en todas nuestras necesidades materiales cuando dependemos totalmente espiritualmente de Él. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos. Damos la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, desde ahora y por los siglos de los siglos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones para todos y hasta pronto.